Hola, buenos días. Estamos de vuelta con Adrián Collin. Mi nombre es Italia Casol. Gracias por estar sintonizándonos y estamos aquí con otro capítulo y seguimos hacia adelante. Hola, ¿qué tal? Adrián Collin, Infinity Wholesale Mortgages y un placer estar aquí nuevamente. Bienvenido, Adrián, otra vez. Gracias. Bueno, estamos con un tema muy importante que es el crédito. Sí, Exacto. Entonces queremos que nos informes y nos eduques un poquito de lo del crédito y la importancia de un crédito al momento de aplicar por un préstamo. claro que sí. El crédito es imperativo. Sin crédito no hay préstamo. Punto. Todos los tipos de préstamo, ya sean para inversionista foráneo o ITIN o ciudadano americano, requieren un score mínimo de crédito. Vamos a decir, para un préstamo FHA, ¿cuánto es el mínimo de crédito que la persona necesita? Bueno, de acuerdo a los lineamientos de FHA, el mínimo son 500 de score de crédito. 500. Sin embargo, es muy difícil que un lender, que un banco te apruebe con un score de crédito de 500. ¿Qué nos puede decir crédito cuando una persona viene y aplica para un préstamo inmobiliario? Bueno, crédito es uno de los tres pilares que le llamamos de préstamos. Crédito, ingreso, crédito, sin crédito no hay préstamo, para empezar. Todo el mundo tiene que tener un score de crédito reportado en los burós de crédito para que los prestamistas sepan cuáles son tus hábitos de pago, si eres responsable o no. Claro, porque algunas personas vienen, vamos a decir una persona de cero, ¿no? Viene y tú le dices cuál es tu crédito. Dice, oh, sí, tengo tarjeta de crédito. O sea, ¿cómo tú puedes a nuestra audiencia explicarles, ok, cuando hablamos de crédito, ¿qué es un crédito? Claro, aquí en Estados Unidos hay tres agencias que son independientes del gobierno, pero tienen que rendirle al gobierno. Entonces están reguladas, se podría decir. Son Equifax, TransUnion y Experian. Y cada uno de ellos tiene diferentes métricas para medir tu uso de crédito. Cuánto tomas prestado, cuánto pagas, cuál es tu índice de deudas. Entonces, ellos son los que empiezan a reportar bajo tu número de seguro social, o si por ejemplo eres una persona que no eres residente o ciudadano, pero tienes un número de identificación de impuestos, un ITIN, ahí aparece el score que te están dando. Cada vez que sacas un producto de crédito, tarjeta de crédito, un carro, los muebles a crédito, ellos empiezan a mandar un reporte mensual de cuánto tomaste prestado, cuánto estás pagando, si estás pagando a tiempo, y es como se va construyendo el crédito. Wow, qué interesante. Entonces, que cuando viene una persona y te pregunta, Adrián, quiero calificar para un préstamo, tú les preguntas cuál es tu crédito y hay una manera de que ustedes, siendo banco, pueden chequear su crédito directamente, inmediato. Sí, sí, sí. O sea, nosotros como lenders tenemos agencias a las que podemos correr el crédito y ver cuáles son los scores de crédito en los tres buros. Sin embargo, el cliente también puede monitorearlo a través de aplicaciones como Credit Karma. Si tienes alguna cuenta de banco con tarjeta de crédito, normalmente hoy en día todos los bancos te dan un acceso para que puedas ver tu crédito allí. ¿O sí? Ajá. Ahora, importante, el crédito que el cliente ve en sus aplicaciones no es el mismo que nosotros vemos, porque el crédito que nosotros corremos es para hipotecas. Hay versiones diferentes. Oh, mira. O sea, de que vamos a decir que una persona, Credit Karma, no es el mismo que ustedes manejan. No. Oh, ok. Credit Karma tiene una versión de reporte de crédito diferente que es más para tarjetas de crédito Oh, ok. y normalmente es menos estricto que el reporte de crédito para hipotecas. Muy bien. Adrián, entonces, cuando una persona viene a calificar, ¿cómo es que, vamos a decir que yo soy el prestamista, la persona interesada en comprar una casa, y vengo y tú me corres el crédito inmediatamente y te sale un número que no sea favorable para que yo pueda calificar? ¿Hay alguna manera en que yo puedo trabajarlo y resolverlo para cuando esté preparada? Sí, claro. Cuando corremos crédito nosotros, que usamos una agencia en donde podemos sacar esos reportes, obviamente con el consentimiento del cliente, em, nos dan herramientas que podemos usar. Unas se llaman simuladores de crédito. Ok. Un simulador de crédito básicamente nos va a decir, son algoritmos, todo es IT.
y nos va a decir cuánto tiene que pagar el cliente en alguna de sus tarjetas de crédito o qué líneas cerrar o qué líneas abrir para poder subir el crédito a algún target. Por ejemplo, queremos subirlo de 640 a 680. Son 40 puntos. El simulador nos va a decir qué hacer. La manera más económica de llegar a 680, si se puede llegar a 680, porque a veces no se puede. Wow, qué excelente. O sea, de que hay personas, yo en mi experiencia de realtor, que dicen, oh no, mi crédito está malo. Entonces, yo quiero este mensaje para justamente esas personas, que si ustedes piensan que su crédito está malo, no se rindan. Vayan hacia una persona que sepa correr, como Adrián Collins, por ejemplo. Ellos lo pueden correr su crédito y le pueden aconsejar qué hacer y qué no hacer para que su crédito llegue a un porcentaje necesario para que ustedes puedan acceder a un préstamo. ¿Correcto? Sí, yo les recomiendo eso. Si quieren comprar casa o están pensando en comprar casa, no se esperen hasta el último momento. Chequen, Credit Karma es gratis, chequen la aplicación, te da 2 buros de crédito. Esos reportes no son los que usamos nosotros, los que usamos nosotros son más estrictos, pero por lo menos tienes una idea de qué tienes allí, si tienes algún pago tarde, etcétera, alguna colección médica, y por lo menos sabes qué tienes ahí. Si está demasiado dañado, contacta a alguna compañía de crédito o investiga o lee más acerca de crédito para que puedas irlo resolviendo y reparando. No hay ciencia realmente. El historial de crédito es lo más importante. Entre mejor historial de pago tienes, mejor crédito. ¿Sí? Si tu deuda es muy alta, bájala. Pero no hay ciencia. Si no tienes tarjetas de crédito, pues necesitas abrir una o dos para que reporten. Pero fuera de eso, consigue ayuda y cuando estés abajo de 500, por ejemplo. No hay mucho que se pueda hacer. Claro. Pero fuera de eso, sí, ya. Ok. Entonces, hablando de crédito, seguimos crédito. Cuando una persona viene y quiere calificar y vamos a decir un préstamo convencional, ¿cuánto es lo mínimo de score de crédito necesita esa persona? Miren, yo les voy a hablar de mi experiencia, ¿sí? Porque los lineamientos de los reguladores federales como Fannie Mae y Freddie Mac, que son los que realmente imponen las reglas, te dan un score de crédito más bajo, 620. Pero en mi experiencia es muy raro que el sistema que utilizamos para poder proceder con el préstamo te dé una aprobación, que se llama AUS. Entonces, AUS normalmente nos da la aprobación cuando tienes un crédito de 680 o más. Y no nada más es el score, también es el historial. Si tienes 680, pero tienes una sola línea de crédito y solamente tienes 2 años con esa línea de crédito, probablemente el sistema no te va a dar una aprobación para una hipoteca de $400,000. So, no es nada más el score, también es el historial y la cantidad de crédito que tienes. Exactamente, o sea, pongan atención porque si digamos ustedes tienen una tarjeta de crédito solamente, a veces le piden 2, entonces es fácil ir a Macy's, JCPenney, ¿correcto? Sí, cualquier tarjeta de crédito. Cualquier tarjeta. Y otra cosa también que he visto y he leído es que las personas piensan que, oh, voy a comprarme un auto y mi crédito va a subir. Una tarjeta de crédito común equivale a lo mismo que un préstamo de carro. No tiene, sí y no, porque hay 2 tipos de crédito. El crédito revolvente, que es tarjeta de crédito, que cambia constantemente, y el installment, que es el fijo, que es carro, casa, préstamos personales, en donde tu pago mensual es el mismo por un periodo de tiempo. Entonces, normalmente cuando compras una casa, sobre todo con un préstamo convencional, los 2 tipos de crédito ayudan muchísimo. Muchísimo. Entonces, es recomendable tener los 2 tipos de crédito. Pero si van a comprar casa, no vayan a sacar un carro con un pago de $800 al mes, porque eso te va a quitar completamente el poder adquisitivo. Tu ingreso se va a ocupar en el pago del carro y no en la hipoteca. No te va a quedar nada para el pago hipotecario. Exactamente, porque tienen $800 de pago. Entonces, mejor no compren el auto, esperen, cierren la casa, correcto, que le den la llave y después vayan, compren auto, compren muebles, porque también ese es otro error, ¿no? Correcto. Entonces, una pregunta muy importante que mucha gente pues está ansiosa de saberlo. En un préstamo FHA, y hablando de crédito,
¿Cuánto es la calificación y qué nos puedes hablar al respecto? FHA es uno de los préstamos más flexibles que existen porque está eh, garantizado por el gobierno federal. Básicamente tiene un seguro que el gobierno federal está respaldando. Entonces es mucho más flexible con crédito. Crédito te pide un mínimo de 500, pero en mi experiencia es raro que un banco te apruebe un préstamo hipotecario con un score de crédito de 500. Pero sí he visto con un score de crédito de 580, que normalmente casi ningún banco lo hace, porque internamente requiere que los bancos hagan el proceso de underwriting, que es el proceso de la estructuración y préstamo del dinero manualmente. No se guían por un sistema automatizado. Pero bueno, para responder tu pregunta, 580 sería un buen punto para empezar. Entre más alto, pues obviamente mejores las tasas de interés y los términos. Ok. Y Adrián, mira, te quería preguntar esto Sí. que es muy importante. Cuando una persona tiene un ITIN number, ¿ustedes trabajan con ese tipo de préstamos? Sí, sí, sí. De hecho, para responder a la pregunta un poquito más, con más detalle, ITIN es cuando una persona no tiene residencia o ciudadanía, un turista o alguien que vive aquí en Estados Unidos, pero quiere pagar impuestos. Okay. Ese número se genera a través del IRS, el Departamento de Hacienda, que es el IRS, te da para que tú pagues tus impuestos. Normalmente es para un turista o un inversionista foráneo o alguien que vive aquí en Estados Unidos que no ha logrado su residencia. Y estos programas no son muy comunes, no todos los bancos los manejan, solamente algunos, y ese tipo de programas caen en lo que se llama un préstamo no conforme, non-conforming, que significa que no está regulado por el gobierno federal, Fannie Mae, Freddie Mac. Entonces, ese normalmente es un préstamo que te da un banco que tiene sus inversionistas que compran esos préstamos. Es amortizado a 30 años, es un préstamo hipotecario y sí lo manejamos y sí hay varios bancos que podemos utilizar y los términos son muy similares a los de algún otro non-conforming loan, otro préstamo no conforme. Ok, o sea, lo más importante es de que las personas que tienen un IT number aquí en el estado de la Florida pueden adquirir su casa, entonces ya saben, Adrián Collins los puede colaborar con eso. También es importante que ustedes estén sintonizando los canales de Adrián porque él tiene mucha información respecto a préstamos, casas, intereses, entonces síganlo. Perfecto, gracias. Tengo una pregunta muy importante. He escuchado sobre el 2 buy 1 down. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es? Ok, so 2-1 Buy Down es un programa que se agrega a un préstamo hipotecario. Sobre todo ahora en estos tiempos donde las tasas de interés están muy altas. Es una manera muy eficaz de ayudar al comprador a que en el primer año y el segundo año de haber comprado la casa, su pago hipotecario sea más bajo. So, por el nombre 2-1 Buy Down significa el primer año 2% de descuento en la tasa de interés y el segundo año 1% de descuento en la tasa de interés. Entonces el préstamo se estructura a 30 años fijo, donde el primer año el cliente va a tener un descuento del 2% en el pago mensual que se paga por parte del vendedor, que es una maravilla. So, el cliente no tiene que traer más dinero, es básicamente gastos de cierre que el vendedor va a pagar, que es aproximadamente como un 2.5% del precio de venta. Y eso se puede conseguir con un buen agente de bienes raíces como tú, que puede ir y decir, ok, mi cliente quiere estas condiciones, se ponen en contrato y lo estructuramos de esa manera con el banco. Y bueno, es un ahorro de $400 normalmente en una hipoteca de $350,000 por el primer año, 400 mensual, y luego el segundo año son $200 más o menos de descuento en el pago mensual. Excelente programa. Excelentísimo, es buenísimo, especialmente ahora con los intereses tan altos, me parece un programa súper eficiente para la realidad que estamos viviendo en este momento. Vamos a decir, por ejemplo, si el interés es de
8%. Ujú. El primer año pagarían Un 6%, 100%. el segundo un 7%, Ajá, y ya del tercero en adelante se va a la tasa de interés normal, a la 8. a la de 8. Esto es ideal para, por ejemplo, Ujú. empezar ahora y eventualmente hacer un refinanciamiento. Claro, en el 3 futuro. años, 4 años. Ya una vez que se haya mejorado las condiciones del mercado actual. Claro, si está en un interés mejor, pues obviamente, ¿no? Un refinanciamiento sería ideal. Claro. Y Adrián, algo también importante, ¿cómo podemos diferenciar un FHA, un préstamo FHA, con un préstamo convencional? FHA es regulado, los dos son regulados de alguna manera por el gobierno, Ujú, son préstamos conformes. FHA está regulado por HUD. eh, Básicamente, todos los préstamos tienen un seguro hipotecario, ¿sí? FHA es un seguro federal, eso está respaldado por el gobierno directamente y normalmente por eso son mucho más flexibles con tasa de interés, o sea, es más baja la tasa que un convencional y también score de crédito e historial de crédito es mucho más relajado. Pudiste haber tenido una bancarrota 2 años atrás y puedes calificar con FHA. Pudiste haber tenido una reposición o colecciones y mientras tu score de crédito esté ya arriba de, ponle un 620, puedes calificar. Convencional es más estricto con crédito y con historial, con el score de crédito y con historial de crédito. Y en cuestión de down payment, normalmente si es para casa primaria con convencional puedes entrar con un 3% de down, aunque lo normal es un 5% porque depende también del índice de ingresos que tienes. Y FHA siempre es un mínimo de 3.5% de down. Muy importante saber eso. Pero de todas maneras, cuando ustedes van a un loan approval o que van a ser calificados, siempre los prestamistas, en este caso Adrián, les dicen cuál de los préstamos disponibles es el mejor para el cliente, ¿correcto? Sí, siempre. Lo que hacemos es verificamos ingresos, verificamos deudas o obligaciones de crédito y en base a eso, pues seleccionamos el mejor programa. Yo normalmente les doy todos los programas disponibles y les digo cuáles son las ventajas y desventajas de tal. FHA yo siempre lo voy a usar cuando un cliente no tiene mucho historial de crédito o malo o el score es bajo, porque es muy flexible, o sea, no hay pierde. Cumples ciertos mínimos de requisitos y estás calificado. Con convencional no. Puedes tener un score de 700, pero tienes una sola línea de crédito, tuviste algunos pagos tarde y tal vez el sistema no te va a aprobar. Entonces, FHA no hay pierde. Pero convencional obviamente es mejor a largo plazo porque llega un punto en el que no tienes que pagar el seguro hipotecario. Entonces es más económico, vamos. Qué bueno, convencional. qué bueno. Qué bueno. O sea que de todas maneras, cuando ustedes van a ser calificados, ellos les resuelven y ustedes tienen la facilidad de tener un lender como Adrián, de que él les enseña y les muestra todas las opciones disponibles en ese momento para ustedes. Correcto, así es. Gracias. Hasta luego.